La cultura es o debería ser lo que nos identifica como sociedad o lo que nos distingue de otras. Por ejemplo, lo planteo también como pregunta, pero también la cultura es un vitral de diversos colores. En la amalgama hacen ese conjunto que lo hace armonioso. La cultura también es economía. Los últimos datos que se conocen es un punto del producto y algo así como 20.000 puestos de trabajo. Y es el mejor terreno para cultivar el desarrollo humano. Tendremos esta noche en Todas las Voces 3 miradas lúcidas a propósito de este tema. Nos acompañarán Álvaro Aunchain, director de teatro, publicitario, dramaturgo, docente. Álvaro, ¿cómo te va? Un gusto estar acá, la verdad, Bueno, un placer. Igualmente para nosotros, hace tiempo te teníamos invitado, hoy tenemos la oportunidad. Está Rodolfo Fattoruso, crítico literario, ensayista, docente. Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, contento de estar nuevamente acá, con una materia grata como es la cultura, sí, ¿no? Sin dudas, una materia grata y además, bueno, no quiero adelantar algunas opiniones que ha tenido Rodolfo en este tiempo, y Cristian Fon, compañero de la casa, periodista, crítico de cine, actor y docente. Cristian, ¿cómo andás? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti y el panel, como siempre, distinguido, destacadísimo. Hoy recibiendo a Óscar Andrade, que se tomó el martes libre, que estaba en Maldonado. Está en Maldonado, en Ajá. una conferencia. Bueno, muy bien. Óscar, bienvenido nuevamente. Mónica Botero, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Ale Labraga también está con Buenas nosotros. noches. Conrado Hughes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo me están quiero los ir amigos rápidamente invitados? a un tema que ha sido uno de los más importantes hoy a propósito de esta tapa del país. Creo que la tiene la producción, a la tapa del diario El País que apareció esta mañana. Allí está: UPM condiciona la inversión a regular ocupación y piquetes. Esto es lo que tituló el diario El País. Un asunto que estuvo tratado y sobre el que Óscar Andrade tomó posición ya hace un par de programas. Óscar. Sí, yo creo que lo expresamos creo que con claridad. Llegar a un acuerdo laboral va a ser un elemento complejo. O sea, cualquiera que conoce los protocolos que hay en discusión, hay un debate, por lo menos para un año, año y medio, que va a ser complejo. Anticipar de manera bipartita en la negociación gobierno-empresa aspectos del acuerdo laboral que no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo tripartito entorpece la negociación. Cualquiera de los aspectos. Este es el de el enfoque que se tiene de la conflictividad. Porque, a ver, ¿qué es lo que hay que regular? ¿Cuáles fueron las fuentes de los conflictos en las plantas anteriores? ¿Es que un día el sindicato se levantó con ganas de ocupar la planta? ¿Es que un día se levantó con ganas de hacer un paro porque sí? ¿O es que hubo empresas que estaban fuera de la aportación, despidos injustificados, no pago en fecha, no respeto de categoría, empresas que llegaron con contratos que prohibían la afiliación sindical? O sea, si vamos a las experiencias en plantas anteriores, lo que tenemos que trabajar para prevenir seriamente la conflictividad es cuáles fueron los incumplimientos, y cualquiera que conoce la negociación de plantas anteriores de esta complejidad, donde hay 300 empresas, la mitad no son del país, vienen de tradiciones diferentes, de reglamentaciones diferentes, de políticas de salud laboral y seguridad diferentes, ubicar como que el problema es el conflicto es una forma, en nuestra opinión, de satanizar la práctica sindical. De hecho, estuvo planteado como propuesta en la negociación tripartita y fue rechazado este texto. Está bien lo que está haciendo UPM, porque además, cuando uno lee UPM quiere regular ocupaciones, el título es llamativo, es poderoso, es como que marca la cancha. Mónica, ¿comentarios sobre esto? A mí me parece natural que una empresa como UPM, que va a venir a poner 3.000 millones de dólares, diga, bueno, pero me gustaría que se haga un acuerdo laboral para que el trabajo funcione de forma fluida, que no me entorpezcan la inversión y que no me la compliquen. Y entiendo que el PIT-CNT y sobre todo los sindicatos más vinculados, como el ZUNCA y otros más, traten de negociar ciertas condiciones. Aquí está el y traten título de defender su posición. El título de lo que dijo Óscar Andrade en una radio, creo que fue en Carve hoy esta mañana, ¿no? El PIT-CNT no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita con UPM. Claro, pero es tan sencillo como esto. Sí, voy a poner un ejemplo más concreto. Pero dame para la opinión de Conrado, por favor. Conrado, adelante. Los finlandeses ya están acá. Entonces conocen la práctica de la banda de amigos
de Óscar Andrade, Pereira, el gordo José López. Eso no es y satanizar al Alberto movimiento Atala. sindical, que es lo que le preocupa a Óscar. Pero que es así, además lo conoce usted, no le hicieron paro hoy porque hay políticas liberales en América Latina y porque iba a venir Lula, que tiene 9 años de procesamiento, no le hicieron a los señores que vinieron, los inspectores que mandaron los pobres finlandeses para ver si podían mirar la vía del ferrocarril. Los muchachos de la Federación Ferroviaria les pararon ese día y no los llevaron ni hasta la estación Carnelli, que era donde quería ir Jorge Valle. Ellos saben qué es. Entonces dice, ¿sabe una cosa? 2.400 palos, ni pienso poner uno si usted va a mandar como manda ahora el sindicalismo. Tiene algún matiz, Mónica Botero, pero querría, porque los invitados son personas que ustedes conocen nada más por ser calificados polemistas en varios asuntos. Y en este creo que también hay opiniones. Por ejemplo, Rodolfo. Yo creo que, con todo respeto, creo que el PIT-CNT es una maldición para cualquier gobierno, también para el gobierno del Frente Amplio. Ha sido un obstáculo para cualquier esfuerzo de desarrollo, de crecimiento, ha sido un desalentador profesional de la inversión. Hoy hizo un desfile de indígenas y aborígenes y visitantes del resto de América, pero en lugar de hacerlo un desfile en el marco de lo que puede ser un desfile en una ocasión festiva, le hacen un paro. ¿Pero a quién le hacen el paro? Estas opiniones son las que demonizan al movimiento sindical. Perdón, Daniel, perdón. Digo que, dice el señor Andrade, que se sataniza al PIT-CNT. Es que es satánico. Lo que hace es satánico. Porque no le han permitido a ningún gobierno gobernar en paz, ni siquiera al gobierno de los mismos camaradas, porque cuando apagan la luz, de noche se encuentran los comunistas del gobierno con los comunistas del PIT-CNT. Sí. Yo sé si capaz que hay gente en la casa que está con los niños, soy comunista, pero ya cené, o sea, deje los niños ahí que no los vamos a comer. Ahora, pues es gracioso, ¿no? Hay mentalidades que vienen de la Guerra Fría que no hay forma de cambiarlas. Ahora, a lo que voy es distinto, ¿no? Yo no voy a contestar en ese nivel de provocación, porque en realidad es triste ese nivel de provocación. En Uruguay hay ramas de actividad que tienen sindicato fuerte y hay ramas de actividad que no tienen sindicato. Lo que podemos hacer rigurosamente es ver cómo están los trabajadores que no tienen sindicato. ¿Cómo están los trabajadores que no tienen sindicato en la forestación? ¿Qué condiciones laborales tienen? ¿Qué salario gana? ¿Cuánto se les respeta? ¿Qué condiciones de trabajo tienen los trabajadores del arroz? Que no tienen sindicato, que tienen débil, chupan tóxico, cobran 12.000 pesos. ¿Qué condiciones tienen los trabajadores del Citru? Esos que no están con el demonio que dice Fatoruso de los sindicatos. Yo los conozco porque hemos recorrido ahí. ¿Qué condiciones tienen los frigoríficos que tienen sindicatos débiles? ¿Por qué es el conflicto hoy en Solís? No salió en ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando en Solís? ¿Por qué están esos 70 trabajadores sindicalizados? ¿No? ¿Cuál es el argumento empresarial? No quiero tener sindicato, eché a los 70 que se sindicalizaron. ¿Ha sido noticia hoy? O sea, esa parte de la realidad laboral que no se aprende si no se recorre, ¿no? A ver, ¿qué dice Álvaro Muchaine? No, yo creo que discutir este tema es discutir la ley de la gravedad. O sea, por más que el PIT-CNT o todos los uruguayos digamos que es injusto lo que pide UPM, UPM es la que viene a traer la inversión y de la que aparentemente depende todo, porque se dice... Yo no soy experto en el tema, pero se dice que es de lo único que está agarrado este gobierno para generar una estrategia de desarrollo. ¿Y te sorprende, por ejemplo, este título del presidente Vázquez? UPM aspira a que se eviten las ocupaciones. En esos términos se pronuncia el presidente. A mí lo que más me sorprende de todo, voy a meter otro tema, lo que me sorprende es que en el inciso B de uno de los artículos del contrato que firmó el gobierno con UPM, se dice algo tan obvio como que UPM le exige al Uruguay que le dé educación básica a la población del área de influencia. Eso es un deber del Estado, no lo tendría que decir una empresa, pero como lo dice una empresa, es posible que este gobierno se haga cargo, ahí sí. Bien, tengo los comentarios de Cristian sobre este tema, pero querías hacer un apunte, Mónica. Quería comentar algo sobre el tema sindical. Yo como ciudadana, no hay nada que quiera más que UPM y el PIT-CNT con el gobierno como intermediador se pongan de acuerdo
para que esto pueda fluir. Yo también soy de las que me enojé cuando me enteré que la gente de UPM no pudo ir al tren porque le hicieron un paro en AFE. No hay nada que quiera más que se pongan de acuerdo y esto pueda funcionar. Conrado, no me parece que sea ninguna un... traición a la patria. No, bien. Estoy cumplido y además con los panelistas no necesito nada. Ahora sale fondo nomás para pegar. La opinión de Conrado está rodeada ampliamente. Yo soy muy pragmático porque de hecho estamos hablando de un escenario que todavía no está configurado. Entonces, en ese sentido, comparto la molestia con Mónica en el sentido que el gesto de ya trancar una visita para evaluar lo que puede ser la infraestructura a nivel de ferroviaria, ya es un gesto, digamos, bastante... es poco explicable, de hecho. Pero bueno, habría que ver cómo es hoy por hoy el régimen laboral en UPM. También cómo ha sido la cantidad de trabajadores, jornaleros y demás que requirió la planta, y cuántos que requirió la planta en 2006 y cuántos están trabajando efectivos hoy. Bueno, ese es un tema. Se ha puesto el foco en el asunto laboral que viene acompañado de la inversión de UPM. A propósito de este asunto de lo laboral, salimos a la calle con el micrófono de todas las voces. Estas fueron las respuestas que encontramos. En materia laboral, ¿qué puede decir de este 2017? En líneas generales creo que normal, los ingresos están, digamos, bastante en lo mínimo. En este momento es un momento muy difícil, las industrias no están tomando personal. Llegan a mi trabajo entre 8 a 10 currículum por día, de distintas nacionalidades. Pero ¿de veras nunca has sentido ganas de trabajar? No, eso sí ya cambia, ¿no? Sentido, sí, hombre, ¿cómo no? Sí, hay empleo, sí, pero hay mucho extranjero. Que hay poco empleo para la juventud. Es muy difícil encontrar trabajo y más para los jóvenes. Yo creo que hay empleo, pero que hay personas que no consiguen por no tener los estudios. Comerán el pan con el sudor de su frente. Empleo hay, lo que sí que es muy bajo los salarios que hay. Muy poco empleo, más para la juventud. Creo que el empleo en este año ha mermado. Hasta mañana, Herr Holmes. Venga para acá, señora Girolana. ¿Dónde va usted? A casa. ¿A casa qué? Mundialmente es como ese es un tesoro tener trabajo y tener empleo y bueno, y nosotros acá veo que pedimos y reclamamos. Nada, es como ya termina mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24. Bueno, creo que hay que quedarse con lo seguro y pensarlo muy bien antes de cambiar de empleo. En materia laboral, ¿qué puede decir de este 2017? Bien, muy interesante, extraordinario el trabajo que han hecho Mike y además Ivana en la producción, que es el sueño cumplido de Conrado, decías, cuando veíamos esos fragmentos. Era maravilloso. El personaje. Rogelio Dalán trabajaba 365 días al año, cobraba 2 australes, claro. Nunca tomaba licencia y cuando pedía para salir al cumpleaños 15 la hija le pegaba al otro. ¿no? Es la utopía de alguna gente piensa que ese es el concepto de Hay gente que no tiene otra que hacer eso. Hay gente que piensa está que ese es el respaldada concepto por de estructuras competitividad. sindicales, pero hay otra gente que no tiene otra que trabajar 24 horas por día. Esa era la realidad. Por suerte se viene cambiando. Estadística, sale la Braga. Sí, referidas con el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, la última encuesta de hogares de agosto del 2017, que fue publicada hace pocas semanas, indica que en Montevideo la tasa es del 7,3%, en el total del país el 7,8%. En Montevideo el 7,3% de desempleo, sí, por supuesto, y en el interior el 8,2%, ¿no? Esa cifra que siempre es un poquito más alta. Mientras que cuando lo dividimos en cuanto al sexo, hombres, mujeres, hombres 6,6% de desempleo, sin embargo en mujeres el 9,3%. Bien, vamos a abrir un paréntesis para hablar de otro asunto que nos ha conmocionado a todos como sociedad. Allí hay dolor, hay indignación, hay rabia, hay impotencia también. Es el caso de Valentina. Esto ha derivado en algunas manifestaciones públicas a través de las redes sociales que queremos también compartir con ustedes en este momento, porque también tengo la sensación de que nuestros invitados esta noche querrán opinar de este asunto que nos deja, en la mayoría de los casos, sin palabras, pero hubo reacciones desde lo visceral, desde el estómago, desde las entrañas, desde la rabia. Por ejemplo, Ale, a ver. Sí, por ejemplo, la de la comunicadora Claudia Fernández, que publicó un tuit con el siguiente texto. Que en paz descanse, Valentina. Cuánto dolor. No puede quedar vivo una lacra que le quita la vida a un inocente y caigan todos con los derechos humanos, etcétera. Ala,
entreguen a ese asesino al pueblo, decía Claudia Fernández. Y por otro lado, Daniel, también Washington Abdala se comunicó con sus seguidores a través de Twitter y dice lo siguiente: sigo insistiendo en que casos aberrantes de evidente imposibilidad de recuperación, la cadena perpetua es imprescindible. Acá la niegan en las formas y en los hechos existe para militares torturadores. Bueno, hay asesinos que no tienen retorno. Es pensar un poco nomás. Sí, es duro, decía Abdala. Bueno, esto es lo que decía Washington Abdala. Lo quiero al Turco Abdala en todas las voces antes de que cierre este ciclo, así que lo invitamos desde acá. Qué tremendo. Rodolfo. Sin duda que es tremendo, pero esto es algo que se veía venir, ¿no? Yo hace 10 o 15 años en la televisión. ¿Qué es lo que se veía venir, perdón? Lo que se veía venir es el grado de violencia internalizada, sin límites y estimulada que existe en el país. ¿Estimulada? Estimulada por la lenidad de las leyes, estimulada por la inoperancia de las autoridades, estimulada por la actitud errática que ha tenido la justicia. ¿Pero esta muerte es como consecuencia de eso? No, esta muerte no es consecuencia de esto. Esta muerte es consecuencia de un estado general, de un clima delictivo, de un clima en el que las personas ven que no tienen límites, que experimentan en su locura, en su aberración, la locura absoluta, el poder absoluto. Esta muerte es una muerte que nos duele a todos, que mata un poco de nosotros también. Está matando un poco de nosotros. ¿Qué parte mata de nosotros? Aquella que nos da la esperanza de poder vivir en una sociedad en la que se deberían respetar los derechos. Pero hay ciertos derechos, como los de este asesino, que no deberían respetar. A ver. Estos derechos, los derechos que tiene esta persona a ser juzgado con la ley actual, que es una ley absolutamente favorecedora del crimen, no debería ser. ¿Y qué juzgado. propones, Rodolfo? Yo, habría que reformar urgentemente, ir a la mayor... Cuando energía. asoman estos casos surge una vez más la posibilidad de pena de muerte. Pero, ¿y por qué no? Cuando funcionó en el mundo había menos delito. Yo no estoy proclamándolo, estoy diciendo, consideremos todas las hipótesis. La hipótesis que han sostenido este gobierno y los gobiernos anteriores de dilatar las opciones del delincuente a ver si se encuentra una fisura para que pueda seguir en libertad, han fracasado. Cristian. Yo voy a matizar las declaraciones de Fattoruso, pero sin que se entienda que esto es hablar en favor del victimario. A mí no me consta que la pena de muerte en el lugar donde se haya aplicado haya disuadido realmente de cometer estas aberraciones. Y no me siento calificado tampoco para entrar en la mente de un psicópata para ver cuál es el móvil o el resorte que lo mueve a esto. Sí coincido con Fattoruso con que esto nos hiera a todos. Esto golpea a una comunidad y creo que lo mínimamente positivo es que me parece que a la luz de este y otros hechos de violencia, los entornos están reaccionando más rápido, no están barriendo bajo la alfombra, las comunidades están tratando de... Yo creo que es a través de las políticas de prevención, sobre todo, que esto puede empezar a paliarse. ¿Me ayudas, Ale? Quiero que busques, hay una cadena de tweets de Emiliano Tuala. ¿Qué tiene que ver con este asunto? Lo acabo de leer hace un rato, me gustaría también destacarlo en estas intervenciones. Coincido con Washington, cadena perpetua para estos casos es evidente, no creo en la pena de muerte en un estado... ¿Por qué no crees en la pena de muerte? No creo en la pena de muerte, principalmente porque no creo que ningún hombre se pueda arrogar el derecho sobre la vida de otro hombre, por más aberrante que haya sido lo que ese otro hombre haya hecho. Pero acá el tema principal es el tema central justamente de nuestro programa, que es el de la cultura. El estado de situación que bien plantea Rodolfo, con el que estoy totalmente de acuerdo, un estado de situación social donde hay una especie de ideología de la violencia, hay un juego de enfrentamientos permanente en la sociedad que se ve en el tránsito, que se ve en el fútbol, que se ve en la gente que vaga por las calles y que está gritándose malas palabras a la vista de todo el mundo. Ese estado solo se resuelve con dos soluciones, educación y cultura. Voy a los panelistas, también hay otras cuestiones que han quedado pendientes de los invitados. Los tweets de Emiliano Tuala antes, Ale. Vamos a repasar entonces lo que ha publicado a través de su cuenta, @tu_ala. Contra la pena de muerte, porque, 1, muchas veces la justicia se equivoca
y muerto el acusado, no hay marcha atrás. También después puso otro punto, el punto número 2, que dice lo siguiente: por lo general se pide este castigo para los delitos cometidos por los pobres. No hay igualdad y sí bastante odio de clase en ciertos planteos punitivos. El tercer tuit, el tercer punto de Emiliano Tuala contra la pena de muerte dice: si el que mata tiene que morir, ¿quién mata a los que mataron sin merecer luego ser asesinado? Y el cuarto y último punto es el siguiente: la pena de muerte no sirve, no disuade a los criminales. Conrado. Yo voy a tomar prestado del profesor Fattoruso unos comentarios de su columna de hoy en Búsqueda. No soy profesor. Porque, bueno, para. No soy profesor, soy licenciado en genética humana. Pero no soy profesor. No lo veo en Cuba Fattoruso estudiando, discúlpeme que le diga. Rodolfo, no lo veo en das Cuba clase estudiando. todos los días. Das clase todos los días y tenés unos alumnos que disfrutan con ella. Del señor Fattoruso, y es a propósito del clima, la educación y los hábitos. Dice que enseñaba Aristóteles que la virtud no es una idea, sino un hábito. Un hábito que necesita deliberación, repetición, esfuerzo y tenacidad. Pues ese consejo de Aristóteles, que ya tiene 23 siglos, pues ese consejo debiéramos tenerlo los uruguayos, porque por eso están pasando estas cosas. Mónica. Bueno, hay tanto para decir, como dicen ellos a veces cuando el tema es otro. Primero, creo que los principios de justicia, los grandes principios de justicia, los que vienen de los romanos, nosotros los respetamos y el Estado de Derecho uruguayo los respeta justamente para considerar y para que sean considerados en casos extremos. Por lo tanto, en este caso, donde leí horrorizada hoy los tuits, incluido el de la colega comunicadora, me horroriza el tema de que la gente en un momento así no tenga la capacidad, y sobre todo alguien que tiene tanta influencia en las redes, que vive de las redes además, no se haya puesto a pensar que los derechos humanos son para respetarlos para todos, aún para el más horrible de los asesinos. Justamente los principios de justicia están hechos para estos casos, no para la gente buena de trabajo a la que si bien necesitamos tenerlo garantizado, no nos vamos a cuestionar si lo vamos a aplicar o no y si los vamos a tener en consideración. El tema de la pena de muerte a esta altura en el siglo XXI me parece una barbaridad, Oscar, porque vemos todos los días gente que se arroga el derecho sobre la vida de otros. Me parece que es un tema que ya debería estar saldado hace tiempo. Sí, primero que es muy difícil abordar este tema en esta situación, ¿no? Porque del otro lado tenés una familia que está siendo bombardeada con todo el mundo opinando en torno a lo que le pasó, repasando, repitiendo, reviviendo. Y a veces perdés esa parte de humanidad que es ponerte en el lugar del otro, hacer ese esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Después, en general, Uruguay no ha dejado de recorrer el camino de incremento de las penas. En los gobiernos anteriores y en estos gobiernos. No ha parado de incremento de las penas, cada vez tenemos más presos y no nos hace eso una sociedad más segura. O sea, el incremento de penas no ha tenido como resultado, no puede mirar las penas en función de la justeza de la pena según el delito que se comete, pero desde el punto de vista de la seguridad, claramente el incremento de las penas no nos ha hecho más seguros. Y sociedades que tienen la pena de muerte como instalada, como la estadounidense, es una sociedad que bate récord en torno de violencia y de delito. Entonces, hay que tratar de no agarrar el atajo de la respuesta mágica a un tema tan complejo, ¿no? Vale. Que además otra mujer, ¿no? Una niña en este caso, pero también está relacionado a un tema que tenemos que tener muy presente, al tema de cuánto culturalmente construimos formas de opresión sobre la mujer, ¿no? Simplemente un apunte, por mi trabajo como locutora, he grabado el año pasado una locución justamente de un curso dirigido a padres en un estado de los Estados Unidos para la comunidad latina donde funciona la pena de muerte y donde el nivel de abuso contra los chicos es muy importante, ¿no? O sea que esto es como un aporte en cuanto a la práctica, ya que se estaba hablando de los Estados Unidos. Una de cada cuatro niñas y uno de cada 9 niños en ese estado tienen la posibilidad de ser víctimas de abuso. Y lo importante, creo yo, porque este caso de Valentina obviamente que ahora ocupa las tapas de los diarios, ocupa minutos en los noticieros, en las radios,
pero después otras noticias irán tapando esto y vendrán otras informaciones, ¿no? En la cosa del día a día. Pero me parece importante convocar a los papás y a la familia a estar muy atentos, porque muchas veces se le dice a los niños no hables con extraños, y sobre todo a los papás y a las mamás, a los abuelos, estas personas que muchas veces abusan de los chicos están en el círculo más íntimo, claro, ¿no? Hay que poner foco y prestar atención, Daniel. Yo no soy mamá, pero soy hermana y soy tía. Cuando un niño habla de un tema tan delicado como puede ser un abuso, por lo general no miente. Claro. Y si mintiera, igual hay que prestarle atención, no juzgarlo en el momento, prestar atención para que siga contando, se abra y continúe hablando. Uno de los objetivos de la guía sexual, cuando lo discutimos acá, ¿no? Claramente era uno de los objetivos de campaña para prevenir el acoso, ¿no? Pena de muerte es lo que existe contra la sociedad civil por parte de los delincuentes. Todos los días se está decretando la pena de muerte contra niños, contra trabajadores, contra gente que está en un comercio, y se está ejecutando la pena de muerte, sin ninguna garantía. Para robarle una caja de cigarrillos, le pegan un tiro en la cabeza. Es decir, que no hablemos de los derechos humanos perdiendo de vista que la pena de muerte la padece toda la sociedad. Por lo tanto, vamos a ser claros, hay que contrarrestar esa pena de muerte que la delincuencia tolerada ha establecido sobre el resto de la sociedad. ¿De qué manera? De la única manera posible. El Estado tiene que ser más fuerte que la delincuencia. Cuando el Estado es más débil que la delincuencia decreta y la delincuencia ejecuta. Y así estamos como estamos. Yo creo que justamente porque a eso me refería cuando decía que todos los días se ejecuta la pena de muerte de formas horribles. El ISIS en el mundo, o en el mundo, en todo el mundo. Y la delincuencia acá, la que ya cada vez tiene menos límites. Nosotros no podemos ser como ellos. Nosotros no podemos estar pidiendo que a un delincuente se lo tiren a la gente para que la gente lo linche, porque entonces estamos siendo como ellos. Lo que estamos esperando es que a nuestros hijos la justicia y el Estado les dé el ejemplo de que a una persona que hace algo así se la va a sancionar con toda la dureza de la ley, pero no que se lo tiren a la gente para que la gente lo linche, porque esa cultura no la podemos seguir transmitiendo. Yo de alguna manera simpaticé con 3 de los 4 puntos que leyó Alejandra, que planteó Emiliano Tuala allí en Twitter, pero hay uno con el que discrepo abiertamente, que me parece divertido incluso, me parece hasta patéticamente humorístico, que todavía hoy en Uruguay y todavía hoy en el mundo se puede hablar de que este tipo de medidas son medidas clasistas que atacan a la persona pobre, etcétera, etcétera. Acá uno de los peores asesinos que hemos tenido es Pablo Goncalves, que es un tipo de clase alta, ¿verdad? Y Pablo Goncalves merecía el castigo más ejemplarizante, el más duro, aún siendo de clase alta. Entonces, utilizar esta unión, y lo tuvo, aunque debió haber sido más duro, sin duda, ¿no? Claro. Y utilizar este tipo de analogías son las que de alguna manera avalan y acreditan el hecho de que seamos débiles con la criminalidad. Escribir desde las vísceras, opinar desde las vísceras, que es algo que está muy latente hoy en el mundo de las redes, yo creo que lo único que hace es sublimar ese entorno de violencia. Realmente no lo veo como algo bastante inútil, y además uno tiene que procurar también impartir el ejemplo a lo más inmediato. En mi caso son mis hijos, pero cada quien, digamos, lo tendrá en su entorno. Me parece que además, cuando opinamos desde las vísceras de una manera tan contundente y a veces lineal, terminamos por trivializar el discurso. Terminamos por, digamos, todo lo profundo que podría intentar ser una discusión sobre el tema, se salda ahí, ¿no? Pena de muerte. Lo de las redes también tiene un punto de conexión con el tema central que vamos a abordar, porque hace también a un estado de la cultura general. Y también allí hay algunos aspectos que querría luego tener los comentarios de ustedes, porque están los códigos, están los valores, también manifestados a través de las redes sociales en estos posteos o en estos tweets.
Pero si les parece, seguramente habrá puntos de conexión. Si les parece, vamos directamente al disparador del tema central que tenemos hoy. Tiene que ver con la cultura. Tratamos de abarcar un tema de tan alta complejidad en apenas un par de minutos. A ver. ¿La cultura es elitista en Uruguay? ¿Música de cámara? ¿La cumbia? ¿Y la cumbia cheta? ¿El tango? ¿El candombe? ¿Y el carnaval? Rock and roll. Canto popular, plástica, ballet, pintura, literatura, cine, teatro, fútbol. En el Uruguay son múltiples las expresiones culturales que nos definen. Sin embargo, de forma cíclica se instalan debates sobre lo que es cultura y lo que no debería calificarse de esa forma. ¿Qué papel juegan los actores culturales del Uruguay? ¿Hay expresiones culturales que son patrimonio de la derecha o de la izquierda? Recientemente, más de 20.000 personas promovieron que a la escritora Mercedes Vigil se le retirara la mención de ciudadana ilustre por cuestionar el valor de la obra y la conducta ética de otro referente de la cultura, como Daniel Biglietti. Otra polémica se desató cuando el destacado bailarín y coreógrafo Julio Boca renunció luego de una reconocida gestión que le dio lustre internacional al Ballet del Sodre. Pero Boca logró abrir al gran público esa expresión del arte tradicionalmente reservada para una élite. En 2011, el director de la Orquesta del Sodre, Federico García Vigil, dio pie a una áspera discusión al considerar que la cumbia villera era una basura consumida por los más ignorantes. ¿Qué es hoy la cultura en Uruguay? Bueno, ¿cómo logró Gonzalo Terra, que es nuestro productor general, condensar en un informe todo lo que pretendemos abarcar hoy y que será imposible naturalmente? Pero bueno, está la cultura en ese concepto o en esos conceptos, la contracultura, la subcultura, en fin, podemos ir por las ramificaciones. Cristian, primeros comentarios. Me parece que la respuesta la ha dado el mismo disparador. Es decir, para mí Uruguay es un milagro en materia de producción cultural. Sobre todo tomando en cuenta la densidad poblacional. Pero además es un país multicultural, porque por un lado tiene Montevideo ciudad-puerto, por ejemplo, ¿no? Imagínate todo lo que podemos catalizar allí de influencias de todas las procedencias. Somos un país construido por inmigrantes. Tenemos el patrón afro, tenemos las comunidades europeas, tenemos todo lo que es la cultura de tierra adentro, la cultura rural. Y además... yo no creo que hoy por hoy me resulta también un poco parecido a lo que decía recién Álvaro respecto a hablar del odio de clase, ¿no? Yo creo que élite y cultura, ideológicamente, ¿no? O sea, para mí la cultura es de todos o no es. La cultura es de todos o no es. Sobre esto, Álvaro, tú has manifestado por otra parte además que hay como lo que podría interpretarse como una subcultura o como una cultura que degrada también. Sí. Yo creo que es muy importante precisar el término cultura. Está bien. Cultura es todo lo que hace el ser humano en la modificación del entorno. Lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno, todo es cultura. Por eso hablamos que el deporte es cultura. El asunto está en que llamémosle la ideología dominante en el país, está como muy imbuida del posmodernismo, que el posmodernismo en realidad es una corriente ideológica antigua en el mundo, pero en Uruguay, como demoramos siempre 20 años en incorporar las cosas que vienen del resto de Occidente, ahora es la realidad actual. El posmodernismo nos está indicando que toda la cultura vale, que es lo mismo la cumbia villera que degrada a la mujer y que hace la apología del delito que la flauta mágica de Mozart. Y la verdad que no todo vale. O sea que la gran carencia que tenemos en este país es que no existe desde el Estado una jerarquización precisa de la calidad de los bienes culturales a llevar a todos los sectores de la población. Y al revés, lo que se hace en muchos momentos es ofrecerle a determinados sectores socioculturales favorecidos los mejores productos culturales y dejar que en el asentamiento los chiquilines se levanten y se acuesten con la cumbia villera. ¿Y es el Estado el que tiene estas tareas, Rodolfo? No, desde luego no. Me permito discrepar con mi amigo Álvaro. Desde luego que si hay algo que tiene que hacer el Estado es estar fuera de la cultura. Toda vez que el Estado se mete en la cultura, lo que está haciendo es inhibir las posibilidades de la espontaneidad cultural. Ejemplos del Estado fuera de la cultura. Carlos Gardel no recibió nunca
una beca estatal, nunca fue empleado de la Intendencia de Montevideo. Pablo Picasso tampoco, Chaplin tampoco, Dante Alighieri tampoco, Frank Sinatra tampoco, Palito Ortega tampoco. Esos 4 chicos de Liverpool, el Estado inglés no les dio ni la hora cuando se fueron a Hamburgo, a los Beatles. Nada le dieron. Esa gente se hizo, ¿sabe cómo, Daniel? Peleando en el mercado, presentando su producto en el mercado. Gardel triunfa presentando su producto en el mercado. Los Beatles triunfan presentando su producto en el mercado. Palito Ortega, Dante Alighieri, Giuseppe Verdi, ninguno de ellos recibieron pero nada de voy a volver con una segunda ronda de comentarios de los invitados. Sí, bueno, ya veo que se picó acá. El panel, por favor, Oscar. Sí, yo creo que hay 2 enfoques. Uno, este último, en el sentido de decir cuáles son las políticas públicas que pueden sostener el acceso a la cultura al conjunto de la población y cuál es nuestro compromiso en el sentido de lograr que el niño que quiere aprender guitarra tenga la posibilidad de poder aprender guitarra, que el niño que quiere aprender teatro tenga la posibilidad de aprender teatro, que el niño que quiere aprender percusión tenga la posibilidad de aprender percusión. O sea, cuál es el esfuerzo para que eso sea accesible a la sociedad. Esa es una parte de la discusión. Una segunda parte de la discusión es cuáles son los patrones culturales que están en la sociedad. Que esto atraviesa todo, que es mucho más si puedo ir a una obra de teatro, si tengo condiciones para escuchar música, si tengo condiciones... Y hay una ofensiva cultural que yo creo que es muy dura, muy fuerte, que viene modificando al sujeto ciudadano por el sujeto identitario a partir de la capacidad de consumo, ¿no? Que viene trastocando, disolviendo vínculo societario, vínculo social, del que estaba en la Comisión de Fomento, en el Club del Barrio, en la organización el individuo solo, ¿no? Ajá. Y ese es un impacto cultural de este tiempo. Y es un impacto cultural muy fuerte en los últimos 20, 30 años. Hay un titiritero que está mercantilizando. Hay una influencia cultural muy fuerte de cada uno. Lyotard lo coloca en la condición posmoderna, cada uno con su propio cinturón de seguridad, ¿no? Y cada uno en competencia feroz con el otro. No yo con el otro. No yo con el conjunto del barrio para que ninguno del barrio pase mal, sino la felicidad como una carrera individual. Seguimos y eso está fuertemente impregnado todo. Seguimos compartiendo opiniones, sí. Para que la cultura de un país se desarrolle, me parece que lo primero que tiene que haber es libertad. El Estado, en lo primero que me parece que tiene que participar, y lo que tiene que participar es garantizando un clima de libertad para que se cree. No creo, como en el tema de la educación y de la salud y de la seguridad, que el Estado no tenga que intervenir. La gente no tendría, por ejemplo, los espectadores, los chicos de las escuelas o de lo que sea, no tendrían la posibilidad de acceder como espectadores a un montón de cosas si no hubiera un Estado en este o cualquier otro que estuviera fomentando eso. Como no se podría hacer el ballet porque no hay ecuación económica que lo banque, ni poner obras clásicas en la Comedia Nacional porque no hay... Acá yo entiendo a lo que apunta Rodolfo, pero también hay que pensar que en la historia grandes creadores culturales, sobre todo autores de ópera o grandes pintores, han sido bancados por reyes absolutistas, que fueron gracias a los cuales grandes obras de la música o de la literatura universal surgieron. Lo mismo que los grandes mecenas. No podemos tampoco estar dependiendo de que un mecenas caerle simpático o no. Igual nunca viene mal, ¿no? Pero el mercado es el mecenas. Sí, pero no siempre. Desde siempre. No siempre. El mercado es el gran mecenas. A veces. Fue el mecenas de todos los músicos. A veces. Entonces, a ver lo que dice, tenemos un mecenas muy chico. Y sí, porque estamos comparando actividades artísticas de mercados totalmente diferentes. Nosotros no solo tenemos, pero no, son artistas universales, pero en términos de su producto, pero yo estoy hablando del mercado. Nosotros tenemos un mercado demasiado pequeño, por eso es inevitable que el Estado, y es su función, haga llegar los bienes culturales a la mayor cantidad de la población posible. Pero además, en algunos aspectos, y no soy precisamente un fanático de la regulación, en todos sus términos, pero en algunos aspectos sí definitivamente el Estado tiene que proteger a algunos mercados, porque además tenemos la particularidad que siendo un país chico, está toda la actividad prácticamente concentrada en la porción del territorio más pequeño que Montevideo, por lo cual para que el ciudadano artiguense, que tiene los mismos derechos de todos nosotros, los citadinos, de acceder a bienes culturales, pueda lograrlo, y sí, el Estado tiene que hacerlo llegar. ¿Qué pregunta le hicimos a la gente en Twitter? Me lo va a responder Ale Labraga en un instante. Conrado. Yo suscribo íntegramente las palabras de Rodolfo Fattoruso
Además, la experiencia universal reciente del siglo XX es la más trágica que uno pudiera necesitar y la más elocuente para entender qué fueron los regímenes y qué son los regímenes totalitarios. Los que determinan, decretan, subsidian, financian y contratan a todos sus seguidores para producir. ¿Y qué eran los Kirchner? Los Kirchner en Buenos Aires, en sus 12 años de gobierno, todo lo que hicieron fue financiar a una banda de 25 chupamedias, y lo mismo hace el régimen cubano con Silvio Rodríguez, como hizo el régimen soviético con todos los cantantes, poetas. Me pide la palabra Entonces, Álvaro, favor. sí. A ver. Yo quiero hablar de la perspectiva de que hace 40 años que soy productor cultural en este país. Y les puedo asegurar que no soy millonario por esa razón. No, pero es que nadie dice que sea. Lo que quiero decirles es que estamos confundiendo factores. Yo soy el tipo más liberal que existe. Considero que nunca debió tener el Uruguay los contribuyentes bancáramos una línea aérea por esa estupidez de que había que tener línea de bandera, una mentira total. Estoy totalmente de acuerdo, como no podemos seguir tirando la plata en Alur y todas esas estupideces en que el Estado está metido. Ahora bien, ¿qué pasa con la cultura? Voy a poner el ejemplo de Islandia. Islandia es un ejemplo que muestra claramente cómo debe operarse en un país republicano, democrático y liberal. En Islandia el nivel de adicciones al alcohol y al cannabis entre los jóvenes era altísimo. ¿Qué hizo el gobierno bajo la asesoría de un experto norteamericano psicólogo? Dijo: se prohíbe la venta de alcohol y se prohíbe la venta de cannabis. No lo distribuyó en las farmacias como hacemos acá, por suerte. Y lo que hizo en cambio fue subvencionar a todas las familias con hijos menores de edad, a todas, obligando a que esos niños tuvieran acceso a educación sobre arte y a deportes. O sea, la obligación era que esos chiquilines, en lugar de meterse a tomar un tetra en la esquina de noche, tuvieran que ir a una escuela de teatro, a una escuela de música o a jugar al fútbol. Bien. ¿Qué logramos con eso? Logramos que bajaran realmente las adicciones y un pueblo culto y pujante. Me cansa el estatismo. Yo pensé que entrando al siglo XXI íbamos a superarlo, pero veo que estamos en esta isla aislada del universo, en este triste andurrial del mundo, estamos todavía defendiendo tesis estatistas. En la antigua Grecia, Daniel, en la antigua Grecia, la educación era obligatoria, pero no era pública, era libre, no era pública. Los padres tenían la obligación de mandar al chico entre los 6 años y los 18 a estudiar. Había 2 ciclos de enseñanza, uno primario y otro secundario. Escucha esto que es interesante. No había Codicen. Menos mal. Los que no, claro, era una maravilla. Lo que no tenían para pagar, se le daba un voucher, se le daba la posibilidad de que eligieran entre los maestros privados a qué colegio quería llevarlo, con qué maestro quería llevarlo. Cuando el individuo tenía 18 años, se lo consideraba formado y ahí salía a probar suerte en su vida y se convertía en un arquitecto de nota, en un atorrante de los que estaban al costado del camino o en un trabajador. Uruguay, a ver, Ale, por favor, sí, después voy contigo. Mónica, por favor, Ale. La pregunta que les hacemos a ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4, es la siguiente. ¿Uruguay ha avanzado en democratizar el acceso a bienes culturales como el cine, el teatro, la literatura o la música? Y ahí tenemos entonces las respuestas hasta el momento. 33% dice que sí, 49% dice que no y el 18% dice que no sabe. Pueden seguir participando, reitero, @todaslasvoces4. No, cuando dije lo de la libertad al principio me basaba en eso. Me parece que hay una confusión acá entre gobiernos que llevan adelante políticas culturales y el Estado que lleva adelante políticas culturales. Y no creo que cuando hablamos de que el Estado fomente actividades culturales y financia actividades culturales, nos tengamos que referir a gobiernos tiranos. Francia lo hace, España lo hace, Estados Unidos lo hace. ¿Quién banca al gran ballet de Nueva York?
eso es definir el logro vegetariano. Claro, el Estado no tiene que opinar en materia cultural. Pero por supuesto que sí. No, pero no es opinar. Estamos hablando de un Estado que sea profesional, que es donde se fomente la libertad, no tiene por qué ser solamente a sus acólitos. Primero que dos cosas, ¿no? Está lleno de ejemplos de gente brillante de la cultura que murió en la miseria más vergonzosa para el país. Lleno de gente de teatro, lleno de músicos maravillosos. Algunos de los referentes principales de la cultura terminaron en la miseria más plena. Esa es una realidad, ¿no? O sea, encontrás algún ejemplo muy puntual. En Uruguay casi nadie puede vivir de la cultura. Aún tengo la suerte de tener amistad con algunos de los artistas más reconocidos. Aún muchos de los artistas más reconocidos. Entonces, el problema que tenemos que definir en términos políticos es: ¿apoyamos, impulsamos el tema de la cultura o no impulsamos el tema de la cultura? ¿Está en juego nuestra identidad? Es una decisión política. Es parte de la discusión de las cosas que tenemos que hacer como decisión política. Yo soy de los que creo que sí, pero además en el acceso. Mirá, nosotros hicimos este año una experiencia con el cine viajero, lo hicimos como sindicato, ¿no? De llevar cine al interior. En algunos pueblos del interior, alejados, Saucedo, a 40 kilómetros del centro de Salto, era la primera vez que esos botijas podían ver cine. La primera vez, ¿no? Nunca antes podían haber estado ante una pantalla y ver cine, y juntarse en el barrio para ver. O sea, generar condiciones del acceso a la cultura, pelear por el acceso a la cultura, pelear por decir, mira, el hijo del trabajador tiene derecho a aprender a tocar guitarra. Y empujemos a que tenga derecho a aprender a tocar guitarra. Ese derecho lo tenía virtualmente, pero en realidad no lo tenía. Y si tenía o no tenía talento, no lo iba a descubrir nunca. Vos sabés que hay una persona que de mi círculo de conocidos que está muy vinculado al tema del teatro, lo ve desde adentro, digamos, y lo que me dice es, ahora a través de WhatsApp, dice: el teatro es un arte no popular que necesita apoyo constante, en ninguna parte del mundo se sostiene el movimiento teatral sin tener apoyo estatal, ¿no? Las salas deberían tener una mayor exoneración, dice, se paga mucho de luz, arriba de $1000 de luz en algunas salas de acá de Montevideo. Y después me dice algo que no sé, Álvaro, a ver, vos desde tu lugar qué podés decir, respecto al tema del Ministerio de Educación y Cultura, de los premios y de algunas personas que por ahí están muy allegadas al tema del Ministerio de Educación y Cultura y que por ahí hay premios que siempre recaen en las mismas personas. Y también hemos recibido acá, Ramiro García a través de Twitter, dice, los centros MEC es un cubil de acomodo de artistas y operadores culturales amigos del Frente Amplio, incluso de extranjeros con dudosos contratos. Jamás no sé se me hubiera ocurrido que pasara eso. Hay algunas opiniones interesantes. ¿Terminaste ahí con eso? No, por eso que quería ver el tema ya que estamos con el tema del teatro, a ver qué pasa con el tema del Ministerio de Educación y Cultura, de los premios, si siempre recaen en las mismas personas o no, cómo se mueve ese círculo. A ver, yo soy un notorio opositor a este gobierno. Y acabo de ganar el primer premio de un concurso, del concurso Neti. Avísele a Rodolfo que no le va a creer. O sea, sí hay, y estoy dirigiendo la Comedia Nacional, por ejemplo, para estrenar el año que viene. O sea, es verdad que hay una política de fondos bastante activa, que en realidad con los gobiernos del Frente Amplio fue un cambio con respecto a otras maneras de subsidio que existían en los gobiernos anteriores. Es absolutamente falso que el Frente Amplio haya inaugurado el apoyo a la cultura en el año 2005. O sea, esto ya venía de antes, viene desde Justino Zavala Muniz, ballista que funda la Comedia Nacional, bueno, por ejemplo. Complementando lo que decía Lela Braga, dice alguien, una cosa es subsidiar a la gente y otra es a los artistas. Que el público tenga acceso a bienes culturales no implica que mantenga y elija a determinados artistas. Sí, Cristian. Que hay otro tema con respecto al concepto de democratizar, y es un tema que tiene que ver con la pertenencia. Álvaro citaba la Comedia Nacional. La entrada a la Comedia Nacional debe ser de la entrada más barata y accesible del mercado uruguayo. La Comedia Nacional representa las mejores salas, en las que están en las mejores condiciones técnicas. Tiene buena afluencia de público, pero hay un gran porcentaje de la población que no siente pertenencia con eso. Esa es la brecha que me parece que hay que acortar, más allá de la cuestión económica. ¿Por qué alguien, no sé, que provenga de la zona periférica y que de repente le cuesta juntar 150 pesos, 120 o lo que salga una entrada para ver un espectáculo de la Comedia Nacional, por qué siente que no le pertenece? Porque quizá económicamente sí puede hacer el esfuerzo, como lo hace un montón de gente durante Carnaval, que dice las entradas salen 45 pesos, a uno le parece muy accesible, y para esa persona juntar los 45 pesos en el día fue realmente una quimera. Y bueno, ¿qué pasa en esa distancia, en el medio, que esos 90 o 120 pesos no son el obstáculo? El obstáculo es que no siente que tenga lugar en la Sala Verdi, por ejemplo. Yo creo que los que llenan los estadios son aquellos que concitan el mayor interés
de la sociedad, eso no lo puede digitar el Estado. Yo estoy de acuerdo con eso que acabas de leer, Daniel, de que se le debe facilitar a algunas personas que no tienen acceso, la posibilidad del acceso. Con eso no es muy difícil oponerse a eso y me parece correcto. Pero de ahí a tener artistas como pensionistas, ¿con qué criterios los elijo? Con un criterio nacionalista, diciendo lo que está dentro de este alambrado es cultura, lo que está fuera de este alambrado es cultura extranjera. Entonces, ¿qué? ¿Usted me va a querer convencer de que Dante no me pertenece, de que Verdi o Wagner no me pertenece? Me pertenece a mí, le pertenece a usted, es un patrimonio de la humanidad. Hay dos temas que es lo que justamente quería aclarar. Uno es las políticas culturales de apoyo a los artistas y otro es la política cultural de apoyo a los públicos. Creo que ese es el que tenemos que formar. Tenemos que formar con Cristian, yo creo, que la cultura es lo que está entre las vísceras y el cerebro. Hoy hablaba del tema del caso de Valentina, que creo que ahí jugó el tema de la cultura. La cultura no es un bien accesorio que uno va... ¿En qué término jugó ahí? Porque jugó en la formación de la cultura. Uno aprende de derechos humanos, uno aprende a juzgar y a considerar si la pena de muerte es pertinente o no, mirando cultura, mirando una obra de teatro o leyendo una novela. Una novela nos puede contar mucho sobre la cultura del mundo, nos puede enseñar de política, de economía, de vínculos humanos y de psicología. Dante, ni que hablar, pero muchos otros autores, como tanto nos ha ayudado, por ejemplo, Florencio Sánchez, a entender el Uruguay, quiénes somos, por qué estamos. La cultura no es una cosa para ir a pasear, a vestirse bien y a que nos vean. Es ir a aprender sobre la condición humana. Y por eso lo que hay que fomentar es, para mejorarnos como sociedad, la cultura desde el punto de vista del público, justamente para que el mercado no regule, que todos bailemos cumbia villera sin ningún cuestionamiento de lo que están diciendo esas letras horrendas. Está bien, Mónica, para simplemente hacer una precisión y que quede claro, ¿tú entiendes que el homicida de Valentina, si hubiera accedido a estas cuestiones culturales, no hubiera cometido esa mente enajenada, no hubiera cometido esto? Eso no tiene arreglo. Lo que estoy diciendo es, y lo estoy diciendo desde mi persona, que milito hace 32 años por los derechos de las mujeres y de los niños y por hacer visible la violencia doméstica que incluye esos abusos espantosos. No estoy hablando de ahora ni del 8M del 2017. Ahí está. Lo que digo es que la cultura en los que pusieron los disparates que pusieron en las redes. Ahora entiendo. Sí, Conrado. Hay veces que, digamos, uno dice, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué pensamos que el mercado de la cultura es diferente del mercado del pan con grasa y del vino en Damajuana? Son iguales, son exactamente iguales, absolutamente iguales. Son productos que la necesidad del hombre les hace procurar en distintos momentos y con distintas configuraciones personales. Pero fíjense, ¿por qué creemos que un gran teatro no lo puede hacer la actividad privada? Montevideo tiene una sala maravillosa que todos ubican en la calle Buenos Aires, en la esquina con la Plaza Independencia. Fue inaugurado el 25 de agosto de 1856 y es el Teatro Solís. ¿Ustedes creen que fue el intendente, el Daniel Martínez? La gente que tenía dinero hace 160 años no es la gente que tiene dinero hoy. La gente que tiene dinero hoy no le importa la cultura, Connie. No le importa. No pone plata porque no le importa. Era una sociedad anónima. Era una sociedad anónima con fines de lucro cuyo presidente, el señor Martínez, juntó una cantidad de gente. Y el 25 de agosto de 1856, Verdi, la ópera de Hernani, anda a decirle hoy una gran fortuna del Uruguay lo que ponga plata en la cultura. Lo que está diciendo Mónica es, los uruguayos de hoy son una vergüenza comparados con esos 20 o 30 mil que vivían en Montevideo en 1850. Tienen dinero hoy son una vergüenza. No puede ser así. En la cultura. Oscar. Yo lo que digo es que un análisis sereno tiene que colocarnos en la condición de que hay muchos uruguayos que si no hay apoyo no tienen acceso nunca a la cultura, nunca tienen acceso a algo distinto que el retumbeo de la cumbia villera que decía recién Mónica, nunca. A mí me emociona, yo fui a ver con mis gurises Pedro y el Lobo al Solí y estaba lleno de gurises que venían del INAU.
Y eso es política, o pueden solo los gurises de INAU ir al Solís a ver una obra o pueden solo a las escuelas del interior ir y conocer y tener acceso a la cultura. Pueden sola. No pueden sola si no hay política pública que apoye y que apuntale. Entonces, tenemos que separar. Mis gurises los dos van a la escuela de música, es pública, pero hay una escuela en todo Montevideo. O sea, ¿pueden todos los hijos de todos ir a esa escuela, no? La que queda en Burgues y San Martín. Pues, todos los hijos de todos tienen la posibilidad de acceso a la escuela. ¿La tiene el gurí que nace en Belloñón? ¿La tiene? No tiene. Entonces, lo que tenemos que pensar es que si avanzar en democracia es construir derechos, y parte de los derechos de acceso a la cultura, el Estado tiene que comprometerse con este acceso a la cultura. ¿Joaquín Andrade es pariente tuyo? No es. Porque dice, hablen de democratizar, entre paréntesis, abrir más espacios culturales, descentralizar. Para tener éxito a nivel nacional hay que ir a Montevideo muchas veces, dice Joaquín Andrade, y más espacios de difusión. Muchas radios comunitarias se la están jugando. Lo mismo con el deporte. Yo un cortito. Este domingo pasado cerramos en Suter la experiencia de artes marciales con más de 300 gurises. 7 salieron campeones panamericanos. Algunos estaban enganchados en la pasta base. Y el tema es si lo hace o no lo hace. A veces lo hacemos de las organizaciones sociales, otros hacen discursos. O a veces pensamos que va a venir a resolverlo el mercado de forma espontánea. Un poquito de geografía, ¿no? Hay gente del interior que no accede a las cosas de Montevideo. Hay gente de Montevideo que no accede a las cosas de Buenos Aires. Hay gente de Buenos Aires que no accede a las cosas de Nueva York. Para triunfar en el interior hay que venir a Montevideo. Para triunfar en Montevideo hay que triunfar en Buenos Aires. Para triunfar en Buenos Aires hay que triunfar en Nueva York. Para triunfar en el mundo hay que triunfar en Hollywood. Por ejemplo, distintos circuitos, en un orden. El orden literario es en otro orden. El mercado cultural en el siglo XXI, en el siglo de la revolución digital, es universal. Pero lo que dice Fonde, las escalas domésticas, por ejemplo. Pero las escalas domésticas no existen. Vivimos en un mercado mundial. Daniel, vivimos en un mercado mundial donde los productos son mundiales, circulan de manera equidistante a través de las redes. Discrepa. Cuando un artista llena el Madison Square Garden, esa es la escala doméstica. A ver, claro. Pero no importa si es doméstica o no. Hay usted lo dijo. A ver, hay un grupo musical que es el Cuarteto de Nos que ha triunfado en Argentina y en México. Es sensacional. Con eso yo estoy de acuerdo contigo. Onetti es un autor universal. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Ahora, hay áreas donde las cadenas... No, nadie habla de financiar artistas por el Estado. Yo no hablo de eso. Yo estoy en contra de los artistas pagos engordados por el Estado. No estoy hablando de eso. Repetilo, por favor. Sí estoy hablando de lo que dice con claridad Mónica, que es hay que financiar que los públicos uruguayos accedan al arte de nivel, ya sea extranjero o uruguayo. Lo que yo sí te estoy diciendo es que las cadenas de distribución cinematográfica, por ejemplo, favorecen a los grandes mercados. O sea, hay una relación no equitativa. Lo sabemos que les producimos televisión. O sea, que nosotros hacemos una telenovela aquí y no se la vendemos a nadie. ¿Por qué? Porque los turcos se vienen con todo. A ver. Hay dos cosas. Yo decía que no era fanático de regulación, pero Álvaro trajo el tema del audiovisual y en ese sentido sí creo que estamos en una notoria desventaja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir vino, Conrado, que producir una película. No es lo mismo, definitivamente. Digo, cada maestro anda a preguntarle a un enólogo si piensa lo mismo que pero tú. En términos, a ver, producir un largometraje puede llevar 10 años para la realidad uruguaya, ¿verdad? Pero además hay que ganar 3 o 4 fondos locales y también aplicar a fondos extranjeros, y aún así los realizadores no van a ganar realmente, a lo sumo podrán empatar la inversión. Argentina, por ejemplo, tiene un sistema que porque los tanques hollywoodenses, digamos, tienen mayor inserción por parte de las distribuidoras respecto a... porque no competimos en igualdad de condiciones. No compite una película uruguaya dentro de nuestro mercado en igualdad de condiciones con tanque Hollywood, que viene amparado por la lógica de distribución de los grandes estudios. Pero en Argentina, mirá lo que ocurre, por lo menos se le saca parte, un canon, un mínimo, a las entradas de esos grandes tanques para financiar su propia cinematografía. Acá ni siquiera eso. Ale. Sí, algunas cosas. Argentina jamás. Alejandra. Primero, compartir que ahora que mencionaban Argentina como un ejemplo. algo que tiene que ver con nuestra cultura. El Cuarteto de Nos en este momento está en Las Vegas esperando porque puede ganar el Latin Grammy. Hay muchos artistas uruguayos nominados por allí, pero el Cuarteto de Nos está in situ. Y por otro lado, ya que hablaban tanto de llegar al Montevideo, llegar al Teatro Solís, por ejemplo, hay una gran iniciativa, porque hay que reconocer que es un pueblo al Solís, que ha traído más de 10.000 personas. Gente que por ahí solamente venía a Montevideo por el centralismo, por ejemplo, de entidades médicas,
Américas, bajaba a Tres Cruces, iba al doctor y volvía. Ha venido, ha conocido la ciudad, ha estado viendo espectáculos y esto llega, ¿por qué? Porque hay trabajo ahí sí en conjunto del Ministerio de Educación y Cultura, de la Intendencia de Montevideo, de la Fundación de Amigos del Solís y del Teatro Solís. Hay oportunidades en las que se ha verificado que estas cosas, cuando se trabaja bien en forma conjunta, hacen que mucha gente por primera vez llegue a la capital tal vez y por primera vez vea teatro en un lugar como el Teatro Solís. El mercado no lo trae. Ajá. ¿Qué pasó con Julio Boca, por ejemplo, hablando de estas cuestiones? Voy a recapacitar, porque en realidad pensaba ahora tener el disparador de Julio Boca, pero se me acaba de ocurrir algo que no sé si no corresponde debatirlo también. Natalia Oreiro es fruto de la cultura uruguaya, es una manifestación cultural uruguaya o rioplatense. Es más conocida en Rusia Natalia Oreiro que Leo Messi, por decir una grosería, pero es impresionante el avance que ha tenido en ese megamercado. Ahora sí, vamos a presentar esto que era lo que sucedía con Julio Boca, el exdirector del Ballet del Sobre. El más prestigioso bailarín y coreógrafo de ballet de la región, Julio Boca, renunció y dejará su cargo como director del Ballet Nacional del Sodre en diciembre. Me cansé de ser el malo de la película, dijo a medios de prensa luego de haber dado a conocer su decisión. Agregó que esta postura responde a la lentitud de la burocracia estatal. Otra renuncia. El director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, Martín García, continuará en el cargo hasta el último día del año. Este es un teatro fracturado, con intereses encontrados y un contexto de trabajo desgastante y conflictivo. Van 14 renuncias en 14 meses. ¿Qué pasa en el Sodre? Bueno, ¿qué pasa en el Sodre? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué otra cosa pasa? ¿Es eso? ¿De qué habló el director García? Dijo, se discuten y me dicen que a esta hora no van a ensayar. ¿Y qué decía Julio Boca? Yo estoy harto de hacer trámites, entre otras cosas porque los trámites no andan. Es decir, ¿de qué están preocupados los de UPM? Lo mismo que García y que Boca, del poder sindical. Vamos a poner un poquito de perspectiva. La cultura es un fenómeno universal. Si nosotros seguimos con el chauvinismo, creemos que alambrando las fronteras estamos hablando de cultura, estamos hablando de otro tema. Primero, que es un fenómeno universal. Si es un fenómeno universal, vamos a tomar ejemplos universales. Buñuel tuvo que juntar, Luis Buñuel tuvo que juntar monedas para hacer sus primeros cortos, hacer sus primeras películas. Ahí no tuvo ni el Estado español ni el Estado francés estuvieron subvencionando, ni hubo ningún programa de televisión que dijera que había que darle una pensión a Buñuel. ¿Qué hizo Buñuel? Hizo un producto que podía haber fracasado o podía haber cambiado el mundo. Coincide que cambió el mundo. Así como Buñuel hizo su obra, varios realizadores, el neorrealismo italiano realizó sus obras contra viento y marea. La Nouvelle Vague era una colección de críticos de cine que estaban reunidos en torno a Cahiers de Cinéma con Truffaut y Godard, que eran muchachos que escribían y que un día juntaron sus ahorros, vendieron sus cosas, lo mismo que hizo Bill Gates en su garaje, y decidieron hacer películas. ¿Sabe a quién le pidieron dinero? A nadie que fuera del Estado. Acá empeñan las casas, ojo. Sí, también, empeñan las casas y venden los autos. Y venden los autos. Hay un tema que quedó soslayado. Estaba en el disparador de Gonzalo Terra hoy temprano, y es esa lógica, una vez más, aplicada a la cultura de izquierdas y derechas. Hay una cultura de izquierda, otra de derecha. A Fattoruso le hablaron de El Quijote de la derecha, ¿no? Haciendo una asociación con que era un hombre calificado en materia cultural, pero de derecha. ¿Le gustó ese mote? Bueno, mire, el tema de Quijote es un soñador. Yo no soy un soñador, soy un discutidor, ¿vio? Yo no sueño, yo trato de tener vigilia. El problema que tiene este país es que sueña demasiado. Qué tremendo. Carece de vigilia, sí, ¿qué pasó con... tremendo también lo que sucedió, estaba en el disparador con Mercedes Vigil. Álvaro, ¿tú te pronunciaste sobre eso también? Sí, yo no me pronuncié sobre eso porque en realidad me pareció una discusión extemporánea, fuera de oportunidad. Yo el mismo día que murió Vigil compartí en Facebook... Biglietti, perdón, Mercedes. Dice que le prolongás la vida. El mismo día que murió Biglietti, lo que yo compartí como homenaje a Biglietti es una interpretación que hace Leo Maslía, un artista que yo venero, de un tema de Biglietti. Yo no me gustaba Biglietti, pero me parece una figura importante de la cultura uruguaya. Ahora, lo importante de todo este
este chisporroteo es que sirva como disparador sobre las dos ideologías que se enfrentan en el Uruguay de hoy. Hay eso también. Sin lugar a dudas que hay una reivindicación del violentismo sesentista versus una ideología liberal que postula la igualdad de oportunidades y la libre competencia. ¿Tiene algunas dudas con respecto a esto, Cristian Fon? Quiero que la producción, si es posible, prepare... Escuché, o mejor dicho, leí lo que dijo el Negro Rada, querido amigo además de la casa, respecto a estos aspectos vinculados a la cultura, a la, digamos, como decíamos hoy, subcultura, contracultura. Cristian, a ver. Yo creo que la cultura es transversal. Por más que uno obviamente le quiera desde el discurso alinearla hacia un lado y hacia el otro, a mí lo que me preocupa es que en medio de toda esta discusión sobre lo que dice Mercedes Vigil, que está en todo su derecho de decirlo, y desapruebo desde ya, por más que no acompaño ni medio párrafo, pero desapruebo cualquier intento de quitar ciudadanías, de censura, eso, pero lo desapruebo por completo. Creo que ahí, por ejemplo, lo que termina quedando en el fondo son los valores y los reales méritos musicales de un artista como Biglietti. Porque también creo que el propio Biglietti en ese sentido muchas veces puso el discurso por encima de su obra. Biglietti era un compositor estupendo y un guitarrista mayúsculo, pero ¿qué pasa? También ese discurso en algún momento termina generando una burbuja en torno a manifestaciones culturales y los artistas a veces caemos también en quedarnos dentro de esa burbuja para satisfacer algunos auditorios puntuales. Yo hace tiempo que dejé de creer en temas de izquierdas o derechas vinculadas a las manifestaciones artísticas, en el caso del carnaval, que es uno de los rubros donde me desempeño, creo que tiene que ser para todos. Creo que hubo sí una fuerte impronta, que la hay todavía, de mensajes. ¿Pero el carnaval no es una manifestación típica de izquierda? No. ¿Por qué? Si la murga es un género que tiene más de 100 años. Si vos emparentás la izquierda con el surgimiento del Frente Amplio, el Frente Amplio existe desde el 71, entonces ¿qué vamos a decir? Que la murga todos los anteriores años era de izquierda o Frente Amplista. La murga es orejana, es contestataria. Y eso me parece que no es ni de izquierda ni de derecha. ¿Escucha murga, Fatoruso? Ha sido cooptada, sí, ¿no? ha sido cooptada. Sí, cooptada, ese es el tema. Cooptada. Pero ha sido cooptada sobre todo post-dictadura. Sí. Como una forma de, bueno... Rodolfo tiene una opinión sobre las murgas, también está pidiéndome Mónica la palabra. Quiero ver si está lo que dijo Rada. Además, ¿sigue abierta el sondeo? ¿Sigue abierto? Sí, sigue abierto, y por acá tengo lo que dijo Rubén Rada en el programa de Fox. Si querés lo compartimos ahora y ya vamos enseguida al sondeo. Bien. Estaban hablando obviamente acerca de la música y en determinado momento Germán Pawlowski, el conductor del programa, le preguntó a Rubén Rada a ver qué pasaba con el tema de las bandas de cumbia, lo que se llama la cumbia cheta, que son en este momento tan populares en la República Argentina. Y dice, Rubén Rada dijo por allí que cuando pasen 2 o 3 años que ganen guita, dice, hagan algún temita para el pueblo. Fue la frase de Rubén Rada, que viene en un contexto en el cual él estaba hablando con el conductor acerca de su gran éxito de Chacha Muchacha, ese tema que lo despegó por ahí de la música que él venía haciendo. En algún momento Rubén Rada también contó que tuvo que, entre comillas, popularizar o masificar su música, porque de esa forma le pudo comprar una casa a los hijos para que vivieran, ¿no? Y él también cambiar por allí el estatus económico que tenía, porque la élite, y él lo dijo ayer de nuevo en esta nota con la gente de Fox, dice, la élite en Uruguay son 1000 personas que por ahí escuchaban la música que Rada hizo durante un tiempo, y él la bajó un poco al pueblo y ahí se masificó y empezó a vender mucho más. Qué tema este del pueblo, en Argentina, ¿no? Y Uruguay, ¿no? El pueblo, el concepto de pueblo, lo popular, en fin. Cristian, sí. Quiero hacer una acotación porque hoy desde ya está el concepto vinculado a la cumbia, ¿no? Y la élite. Sí. Ojo. Todo ese universo de la cumbia villera y el universo tumbero y demás no es potestad de la gente que vive en un asentamiento. Yo trabajé muchos años, digamos, como animador y maestro de ceremonias de fiestas de la clase alta, donde era lo que más sonaba y lo que más se cantaba. Por otro lado, la cumbia cheta, por más que esté asociado a determinado perfil... Es popular. Es totalmente popular. Sí, a ver, decime, Oscar. Me parece que es un error pensar que lo que se le cuestionó a Vigil es que pueda opinar sobre la década del 60. A nadie se le cuestiona las opiniones sobre la década del 60, del 70, del 80, del 90. Interpretaciones filosóficas, políticas, enriquecen el debate. Lo que sí creo que a todos nos cae mal, que es que en el momento del duelo, cuando alguien muere, en el momento del duelo, respondas de esa forma. A ver, yo guardo el discurso de Arismendi cuando muere Luis Alberto Herrera, en cámara, ¿no? Emocionado además, porque claramente, y guardo lo mismo de cuando Arismendi cumple 25 años de parlamentario del resto de los legisladores. Eso me parece que es de lo mejor de nosotros.
O sea, de lo mejor de nuestra tradición es sí, podemos tener diferencias muy fuertes. Hoy Conrado vino mal y me trató de banda y me dejó enojado de arranque, pero la diferencia de idea no hace a que yo caiga en la pretensión de que tengo que descalificarte para... Puedo debatir la idea. Están las ideas liberales, su resultado, si tienden a la concentración de la riqueza y de la exclusión social, o en ese marco está la igualdad. Está si la libertad es la libertad de la empresa o es la libertad de la... Es un debate filosófico, político, sociológico. En el momento de la muerte de un individuo, aún el adversario más duro, la mejor tradición es, por lo menos no hablaste, ponés del lado de hay familiares que lo están velando, no es el momento. En ese sentido me parece que coloca una condición. Si fuera al revés diría lo mismo, Si fuera al revés, diría lo mismo. Muere un personaje referente de la cultura de la derecha. ¿Es el momento, el de la muerte, en el que tenés que salir a...? Me parece que no. Bueno, con este tema yo creo que la cumbia villera que existe es en las almas villeras, y las almas villeras no son patrimonio ni de los pobres ni de los ricos. Es el que festeja una canción, una letra que degrada a mujeres, que habla de cosas espantosas, que además incentiva la cultura tumbera, como dijo Cristian. Hay una pobreza que viene de adentro, que no tiene que ver con la plata que tengas. Exacto. Y eso lamentablemente se está viendo, y se ve mucho además en la clase alta o en el llamado patriciado nacional. La diferencia que tenemos en la cultura con quizá los países desarrollados, porque los Estados Unidos, por más liberal que sea, o países de Europa muy liberales, apoyan la cultura con dinero, pero también tienen grandes élites económicas, grandes empresas, pero sobre todo personas que se enaltecen colaborando y poniendo dinero para hacer grandes teatros. Sí, sí. El Lincoln Center, hay salas enteras del Museo Metropolitano de Nueva York, que está apoyado por el Estado, obviamente, pero que recibe grandes contribuciones. ¿Por qué? Porque es gente que valora la cultura, que se ha formado en eso y que es su forma de devolvérselo a la comunidad. Bien. Eso no existe en nuestra comunidad. Tengo una consulta del equipo de producción. El equipo de producción pregunta algo, y es razonable también, creo que en algún momento se dio el debate en la radio, el tango arrabalero, que también tenía estas prédicas que acaba de mencionar Mónica Botero. Sí. Yo tengo una respuesta. A ver, ¿cuál es? No, es muy simple. Siempre se compara, se dice, no, la cumbia villera vale porque el tango arrabalero valía. A ver, cuidado. El tango que se ha convertido... No lo dije en esos términos, no, pero de esa manera lo dicen claro. Muchos. El tango que se ha convertido en un valor, en un patrimonio cultural, no es los primeros tangos que decían que el choclo, se llamaba el choclo en alusión al sexo, a los órganos sexuales, sino que es la poesía de Homero Mansi, de Cátulo Castillo, de Virgilio Espósito, los grandes poetas del tango, los grandes músicos del tango, los Pichucos, los Piazzolla, esos son los que valorizan, los que avalan la producción cultural del tango, no la primera época. Hablando concatenando con lo que dice Álvaro, también hay que respecto a las temáticas, ¿no? Lo que puede ser una letra de tango con una de cumbia villera, voy a poner un ejemplo concreto que es el poema Lunfardo Amablemente, que yo conocí a través de la voz de... Lo puedo recitar con tranquilidad. Sí, cuidado que puede venir una ONG. Ay, con esa voz no, porque ¿qué pasa? Yo lo conocí en la voz del Mundo Rivero. Y es terrible porque en lo que está hablando es de un homicidio. Es de un homicidio, y o sea, de una revancha con un homicidio. Eso era música popular, lo es música popular. Lo que no podemos hacer es leer esa letra con nuestra mirada de hoy. O sea, tenés que situarla en un tiempo y en una época, porque si uno lo pone, digamos así, en algo plano, y obviamente con el discurso no va a estar de acuerdo. Que es el problema que estamos teniendo ahora con todos estos casos de censura que están ocurriendo a partir del caso de Kevin Spacey en Netflix y demás. Yo hay un montón de gente con la que no me tomaría ni un café. Clint Eastwood es uno, y soy el fanático más grande de Clint Eastwood en todo el Uruguay. Capaz que no me siento a conversar 5 minutos, pero eso no le quita mérito como artista. Me pide la palabra Oscar, pero quiero la opinión también de Rodolfo. Y quiero escucharte, Conrado, pero ¿te lo acordás de memoria? A ver. Pero el Mundo Rivero lo cantaba con un marco de guitarra y es en un disco que se llama En Lunfardo, que tiene la colección de letras más extraordinarias y que habla de que la encontró en el Bulín y en otros brazos. Ajá. No, yo creo que todos los productos culturales son equidistantes, por eso yo no hablo de los contenidos. Primero porque la mayoría de los que están hablando, de los que están mencionando acá, no los conozco y creo que por esta reencarnación seguiré ignorándolo. Lo de la murga, por ejemplo. Todo lo que están hablando lo desconozco y voy a seguir en esta reencarnación. No tengo la certeza de que en la próxima reencarnación me toque. Pero más allá de esto, digamos, esto porque estoy concentrado en otros temas, más allá de esto,
Daniel, yo creo que todos los productos culturales son equidistantes. La jerarquía no la puede fijar el Estado, la jerarquía la fijan los públicos, la jerarquía la fijan las personas. Entonces, a mí juzgar una letra, a mí juzgar la escultura de Arno Becker, que hizo las caras, las estatuas de Hitler, o los escultores que hicieron las estatuas de Stalin, para mí no me dice nada. Yo no hablo sobre el stalinismo ni sobre el nazismo cuando juzgo la obra. A mí yo juzgo la obra como una relación de forma, de intencionalidad y de espíritu. Cuando la obra se convierte notoriamente en un panfleto, soy capaz de decir que es un panfleto, pero igual sigo juzgando la obra. Pero no hay obra mayor y obra menor. Si usted me pregunta a mí lo que me gusta, a mí me gusta la música clásica, la música de Wagner, me gusta la música renacentista, la música medieval, me he dedicado a estudiar eso, y es lo que a mí me gusta, pero reconozco la dignidad. Pero mire si le gusta el carnaval, si nunca lo escuchó. No, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo dejé de escuchar el carnaval? Cuando se convirtió en un panfleto, cuando se convirtió en un instrumento al servicio de la toma del poder del Frente Amplio. Oscar. Cristian me hizo subir a un tablado en la noche de los fallos en el Prado. ¿No? Yo era hincha de la murga en la que estaba y estaba cantando y me dice, no bromes más, si vas a seguir cantando ahí, o subí haciendo los solimareños con Albino Almirón. A ver, lo que quiero decir con respecto a los temas culturales, cooptación de la cultura y en todos lados, ¿no? En Hollywood pasó. Es más, echaron a algunos de los principales artistas de Hollywood en medio del clima de confrontación de la Guerra Fría, influencias del poder con la cultura, a Chaplin terminaron echando. O sea, hay componentes que están instalados. Y nos puede preocupar el tango, pero a ver, esta semana pasada tuvimos declaraciones de Bush padre, donde decía que las denuncias que le hacen por manosear mujeres, en realidad lo hacía de manera bien, era lo que estaba acostumbrado, ¿no? O sea, esa lógica desde el poder, ¿no? Bueno, ganó un presidente que llegó a decir públicamente que las mujeres todas se dejan con el que tiene poder, o sea, tenemos componentes, y eso no lo dejó fuera de carrera, componentes desde el punto de vista de mensajes muy duros, porque si vos tenés un presidente que se burla de la discapacidad de un periodista y gana elección, tenés mensajes que tienen que ver con cómo culturalmente una sociedad, ¿no?, que se precia de ser la más liberal y la más democrática. Bueno, tengo que hacer la pausa, lamentablemente. Lamentablemente para este debate tan intenso, felizmente para este programa, que tiene cada vez más respaldo. A ver, dame un consejo, Ale. Sí, por supuesto, porque vamos con la promo de calidad de los amigos de Paganini Rossi, que nos cuentan que te ofrecen un 30% de descuento en un gran colchón, con 5 años de garantía y a un precio chiquitito. Resortes importados, línea Supreme, 2 plazas, última generación, no se dan vuelta. Precio de lista 9.990, precio final 6.990. El somier completo, precio de lista 17.130, precio final 11.990. Y las almohadas van de regalo. Comunicate por WhatsApp al 094-503-278. Andamos muy bien, y cuando me refiero a muy bien es el numerito ese, a veces, bueno, en fin, tendría para ser una editorial sobre. Sí, el mercado. Pero se está hablando de cultura desde las 8:30 de esta noche y hay mucha avidez de la gente. Eso es un indicador, se está hablando de cultura y por lo alto, además. Y la gente lo está acompañando. Eso me parece que es bueno destacarlo. Vamos a la pausa brevísima, y ya llegamos con el cierre de todas las luces. Qué buena noticia que tenemos para compartir, porque nuestros amigos de Montecable son fanáticos del fútbol y quieren que vos no te pierdas ningún partido. Durante noviembre contratá Montecable con todo el fútbol en alta definición por 1.160 pesos. Y si haces débito de tarjeta de crédito BBVA, sumá 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Bueno, precioso todo, La verdad que dio gusto desde las 8:30 hasta ahora hablar de cultura. Hay quienes todavía quedan con la sensación de que se podría haber abarcado otros asuntos que son muy candentes en la discusión del día a día. Eso del candombe, ¿no? Mostrarle, viene un amigo tuyo del exterior, lo llevas a comer y lo que querés en el cierre es que vea candombe, ¿no? Porque es una manifestación cultural uruguaya. Es así, entonces hay una cultura, y miren que no tengo tiempo para más, pero ya que hablábamos de esas dimensiones, de lo local y lo universal, ¿hay cultura nacional, Rodolfo? La cultura nacional es universal. Para que sea fecunda la cultura tiene que ser universal. Nosotros somos una playa de inmigrantes de distintas regiones del mundo. Hemos sido construidos en el amor a la diferencia, y en esa diferencia hemos construido una sociedad que en algún momento fue una sociedad de paz. Y tiene que ver justamente con esa diversidad. El patrimonio nacional es
la cultura griega, la cultura judía, la cultura cristiana, la cultura romana. Es la civilización occidental. Ese es el patrimonio nacional. Nosotros somos eso, con los componentes que luego vinieron del África y que vinieron de otras regiones del mundo. Pero antes que nada somos occidentales. Yo me siento, desde el punto de vista cultural, universal. Me siento occidental. Y creo que este es el mensaje que deberíamos transmitir, o de lo que debería quedar como balance de esta sana discusión que tuvimos, es que la cultura no tiene fronteras, la cultura no tiene límites, la cultura no puede ser manipulada. La cultura es la libertad. Álvaro. No, yo simplemente agregar, respondiendo a lo que tú planteas, que yo, si viene uno de afuera, no lo llevaría a ver candombe y murga, no lo llevaría a ver lo que el prejuicio del extranjero cree que es solamente la cultura uruguaya o el fóbal. No, yo le haría leer a Mario Lebrero, por ejemplo, le haría escuchar a Leo Maslía. O sea, a mí me pasó una vez en el año 2002 en España, que fuimos un grupo de teatristas de distintos países de América Latina, presentamos en la Casa de América en Madrid espectáculos. Entonces los españoles que fueron dijeron, estamos sorprendidos porque creímos que ustedes iban a hablar de la dictadura y de la tortura y de la persecución y los desaparecidos. Y ninguno habló de eso. ¿Por qué? Porque todos nosotros también pensamos que se podía hablar del amor, de la muerte, de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, esos lugares comunes con que nos etiquetan desde afuera, hay que combatirlos. Yo estoy de acuerdo en combatir un poco la postal, ¿verdad? La postal. Pero yo también le haría escuchar Guitarra Negra, pero dura 16 minutos y acá estamos hablando de ver tener una experiencia muy puntual. Yo sí lo llevaría a ver candombe, ¿cómo no? Pero no como una cuestión chauvinista. Candombe me parece, para empezar, un ritmo maravilloso, pero además es diálogo. El candombe es diálogo entre tambores, como lo es el jazz en Estados Unidos, diálogo entre músicos, sin partitura, también es libertad, pero también es diálogo. Y me parece que en ese sentido es un buen embajador de la cultura. Notable, muchas gracias, Cristian, por tu presencia, también Álvaro a ti, con muchísimo gusto, y ni que hablar, Rodolfo, te esperamos pronto por acá en estos asuntos, y el panel, como siempre. Una cortita del candombe. Muchas, Tatita Márquez está dando clases en el Harlem. Un fenómeno, sí. A tocar chico, repique y piano. Hay videos en YouTube, bueno. Búsquenlos porque son espectaculares. Tatita, un amigo querido. Bueno, muy bien, gracias, que pasen bien. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 por Monte Carlo Televisión con todas las voces. El debate en el horario central. Que pasen todos muy bien.